de costadito a Rosario, aunque es el epicentro de lo que vamos a ir diciendo. ¿Por qué? Porque la condena es de un tribunal en La Plata. Ahora les voy a explicar bien por qué. ¿Se acuerdan? Ayúdame vos, Ale, quizás la gente que nos escucha alguna memoria tenga, pero nos podemos ir ayudando. De Mario Roberto Segovia, alias el Rey de la Efedrina. Sí, 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 efectivamente, conocido, muy conocido. Bueno, en 2008, vamos a hacerle rápido el recuerdo a la gente si por ahí no vivió esa historia o no estaba o no tiene el recuerdo fresco. En 2008 se encontró que un rosarino que vivía como empresario en la zona de Fisherton, una zona coqueta de la ciudad de Rosario, que se movía, este era un dato que llamaba la atención, se movía, la mujer llevaba a los hijos a la escuela en un Rolls Royce. ¿Lo tenés ese Wow, auto? sí. Flor de auto para llevar a los chicos a la escuela. Bueno, digamos que no era, si quería esconderse y estaba haciendo algún Claro. ilícito, no era la mejor forma. Exhibicionismo a full. Llevaba al hijo a la escuela en un Rolls Royce, la mujer se movía, ¿se acuerdan de ese vehículo, la Hammer, ese vehículo Ujú, blindado? sí. Bueno, tenía una Hammer, un Rolls Mm, Royce, estaba registrado como empresario exportador de bananas. ajá. Bueno, lo que se descubrió en aquel momento, 2008, era que no solo bananas, sino que estaba vinculado al tráfico de efedrina, a los cárteles mexicanos del narcotráfico. En 2008 fue condenado a 17 años de prisión y 6 meses por haber estado en una estrategia para exportar 8.116 kilos de efedrina, que eran precursores químicos para la droga, hacia México. De Ujú. ahí se lo conocía como el rey de la efedrina. Cumplía, o cumple en realidad, su condena en la cárcel de Ezeiza. Y ahora vamos a la otra parte de la historia. En 2016, en el aeropuerto de Luque, septiembre de 2016, llega un envío que en principio parecía nada fuera de lo normal, pero a alguien le llamó la atención. Era un sobre que tenía 2 libros y llegaba desde Canadá, de una empresa de Canadá, enviado a un destinatario en Formosa, que tenía como remitente o como quien lo había pedido con correos electrónicos oficiales de la provincia de Formosa. Ujú. Desde las autoridades de Paraguay advierten, 2016, a las autoridades de inteligencia de la Argentina y empiezan a hacer un seguimiento en secreto de ese envío. ¿Qué pasaba? Desde 2 casillas de correo electrónico de docentes de Formosa habían comprado partes de explosivos a una empresa en Canadá, que los mandaba a Paraguay y tenía que retirarlo una persona argentina que después aparecía como visita en la cárcel de Ezeiza de Mario Roberto Segovia. Ahí Mm, empezó la investigación, año 2016. 2016. Llevó un tiempo, llevó 5 años, llevó a hacer escuchas, llevó a hacer seguimientos. ¿Cuál era el caminito? Desde la cárcel de Ezeiza, Mario Roberto Segovia, alias el Rey de la Efedrina, había contactado vía su hijo, vía su cuñado, familiares suyos, empresa canadiense que vendía partes de armas para empezar a importar y traer a Argentina para armar explosivos y para armar fusiles y ametralladoras. Ujú. En los diálogos que luego la justicia, el fiscal Diego Iglesias, que fue quien llevó adelante la investigación y llevó a juicio a Efedrina, pudo demostrar, se hablaba, por ejemplo, en código entre ellos, cuando decían, como el juego de las cartas, la escoba del 15, que eran fusiles, ametralladoras. ¿Vieron el atentado que sufrió Donald Trump antes de las elecciones? Sí, sí. Bueno, con la misma arma, una ametralladora R-15 que se disparó contra Donald Trump, era lo que estaba trayendo en partes Mario Roberto Segovia. Lo traía, insisto, compraba en Canadá las partes, llegaban a Paraguay, en Paraguay las buscaba alguien que tenía que llevarlas a la cárcel y después compartirlas con parte del entorno familiar de Mario Roberto Segovia para poder armarlas y revenderlas. En algún momento, lo que cuenta la causa de Iglesias y Cisneros, que son los fiscales que investigaron en la causa, ¿qué es lo que ellos dicen? Se dieron cuenta que escribían desde un correo electrónico que tenía, insisto, era un correo formosa.gov.ar, era un correo electrónico de un docente. Ellos Ujú. se contactan con los docentes y dicen, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué es lo que hace la justicia entonces de forma secreta? Crean cuentas espejo. Es decir, cada vez que se enviaba un correo electrónico desde esa casilla que estaba hackeada, que eran docentes de la provincia de Formosa, Sí. se le abría en la computadora que tenían y en el seguimiento que hacía la justicia, la copia al correo, el envío y también la respuesta. ¿Qué es lo que Ujú. detectaron desde esa misma forma de seguimiento con la cuenta espejo?
que utilizaban un IP trucho, es decir, se conectaban para enviar el correo como si fuera enviado de otra forma, pero que estaban siendo enviados desde una computadora tipo un ciber en una estación de servicio Shell en la zona oeste de Rosario. Entonces van y hacen el seguimiento y se instalan de forma secreta en la Shell de Rosario para ver quién era que activaba esos correos electrónicos que eran supuestamente de un docente de Formosa. Sí. Bueno, ahí ven que el hijo de Mario Roberto Segovia, desde una Shell en la zona oeste de Rosario, se contactaba con una empresa en Canadá y un vendedor de armas en África para pedir condiciones para traer a Argentina esas partes para armarlas acá. Además, también desde esas cuentas, con IP trucho, se habían anotado en cursos online para ensamblar. Para ensamblar explosivos y armas. Claro. Bueno, todo esto pasó entre 2016 hasta 2021, fueron 5 años donde se fueron juntando evidencias, hasta que en 2021 hubo allanamientos, encontraron las armas ya armadas, efectivamente, y entonces se llevó a juicio, que finalizó ayer, a Mario Roberto Segovia, y vuelvo, Ale, con el principio de la historia. Había sido condenado por el negocio de la efedrina a México, está en la cárcel de Seiza, y desde la cárcel de Seiza armó este operativo y esta logística para comprar armas que llegaban desarmadas a la Argentina a través de su hijo y su cuñado, y luego revenderlas a las bandas en Rosario. Qué bárbaro. Una logística que, otra vez, como decimos siempre con Germán de los Santos, con Luis, con ustedes en este tipo de notas, parecen sacada, Sí, o si vos lo llevas a una película. serie de ficción de Netflix, te da para varias temporadas, y pasó. Sí. Supera la ficción esto. Supera la ficción. Cuando uno en 2021, recuerdo, si hubo un allanamiento en la que había sido la casa de Mario Segovia, bueno, no entendíamos qué estaba pasando porque él estaba detenido en Ezeiza. Bueno, ahora sale a la luz qué era lo que estaba pasando, cuál era la trama. Los fiscales, insisto, Iglesias y Cisnero, mostraron la trama oculta de este perfil de un empresario que queda clarísimo, que más allá de que a veces hay causas judiciales vinculadas al narco en la que aparece un perfil violento. Otras veces aparece un perfil ya de mucha materia gris, mucha cabeza, mucha logística. Bueno, estamos hablando de esto. Un empresario que se movía en Rolls Royce, en Hammer, que estaba conectado con cárteles mexicanos, ahora desde la cárcel consiguió conectarse con un vendedor de armas en África, con una fábrica de armamento en Canadá, encontrar cómo desde una Shell, en una estación de servicio en la zona oeste de Rosario, con el más mínimo recurso, alguien podía conectarse con una IP trucha, hackear una cuenta de un docente en Formosa, pedir condiciones y traer armamento a Paraguay para que alguien lo busque y lo traiga al país para venderlo a las bandas de Rosario. La verdad es increíble. Sí. Y ahora que, digamos, hubo una audiencia, ¿qué es lo que pasó judicialmente? Bueno, hubo un juicio que empezó el 25 de febrero, finalizó ayer con las condenas entonces para Mario Segovia, que ya tenía 17 años y 6 meses de condena, 13 años más. 13 años más. Ajá. Para Hernán Segovia, que es su hermano, que además era policía en la provincia de Santa Fe. Ajá. El hermano que es el que hacía todo esto, digamos, el que iba a la Shell y todo eso. El hermano y el hijo eran los principales en esta maniobra desde afuera. Y además había otra persona que no llevaba su apellido, que era quien estaba como visita en la cárcel, que era quien en principio, imagino yo, esto no tengo la certeza, pero era quien les resultaba más fácil que fuera el contacto de ir a buscar a Paraguay las cosas que llegaban. No tenía apellido Segovia, también está involucrado en la causa, que es Ezequiel Hernán Vergara. Insisto, una maniobra que utilizó desde la cárcel la logística con el entorno de Mario Segovia para traer armas al país y vendérselas a las bandas en Rosario. Así que 13 años de prisión que se suman a los 17 que ya tenía, ¿no? 17 años y 6 meses. Así es, a quien conocíamos como el rey de la efedrina, que ahora podríamos poner otro nombre, supongo si hay que buscarle un nombre, pero que ya tiene multirrubros, con, ¿no? Porque sí, un multirrubro que creó un negocio para traer armas al país y revenderlas desde la cárcel. Y armas importantes, ¿no? Que iban a formar parte de las armas de las bandas criminales de Rosario. Una locura, realmente. Sí, en una de las charlas decían la escoba del 15 y en otras, ya imagino que si estaban escuchando la conversación ya empezó a sonar más sospechoso porque no existe ese juego, decían la escoba del 47, hablaban de una ametralladora AK-47 que estaban trayendo con un vendedor de armas en África. Qué locura, realmente. Un trabajo de investigación muy, muy profundo y que termina con esta decisión de la justicia, ¿no? Esta condena.
Y déjame volver a nombrar para destacar el trabajo de los fiscales Diego Iglesias y Patricia Cisneros de la Procunar, un trabajo muy serio de investigación y comprometido que llegó, insisto, con mucho hermetismo de varios años hasta conseguir finalmente la evidencia para llevar a juicio. Rodri, la seguimos seguramente en próximas entregas. Dale, abrazo grande. Si vienen al sur de la Bota, tráiganse abrigo que hace frío, ¿eh? Sí, sí, hace mucho frío. A ver, ¿qué temperatura tenemos en Rosario? Verá que me pongo los anteojos, pero 14,3. 14,3. Sí, está muy parecida a la temperatura de Santa Fe. Y parece menos. Un abrazo grande. Un abrazo. Rodrigo Miró, desde Rosario. Chao. Con toda la información, lo que tenés que saber a esta hora, casi del mediodía, 11:40.